¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero y principal, al margen de que lo dijeron todos, me parece que esto es maravilloso, Pablo. La verdad, felicitarlos porque a todos, la gente agremiados de AFA, a ustedes, por esto, porque la verdad que primero hemos tenido el privilegio de abrir el conversatorio con gente, la cabeza, la cúpula del último campeón del fútbol argentino, y el entrenador al lado de ellos. La verdad que eso me parece que es para destacarlo, que es algo muy lindo y a mí en particular me sorprendió. Y en segundo punto, estoy en el medio de 3 directores deportivos que tuve la suerte de que como jugador me llevaron a sus clubes. Entonces, y al margen de eso, fueron gente que me llevó a mí a querer nutrirme y meterme, involucrarme en la gestión deportiva. Entonces, en ese sentido, la verdad que le quiero remarcarlo todo eso porque es algo muy, pero muy lindo y súper agradecido en ese aspecto. Bueno, a mí cuando me tocó llegar, por allá por mayo del 22 a San Lorenzo, me hubiese encantado pensar en trabajar al mediano o al largo plazo. Y lo que mi cabeza pensó y lo que visualicé en ese momento, posterior a 2 reuniones que tuve con la dirigencia, que me habían llamado para asumir el cargo, dije no puedo trabajar a largo plazo, no me veo trabajando a largo plazo. ¿Por qué? Porque deportivamente estábamos cerca de empezar a pelear un descenso. Y porque también desde el lado dirigencial estábamos próximos a unas elecciones en diciembre del 22 que se habían adelantado un año. Entonces entendí que no tenía el tiempo necesario como para poder llevar a cabo y trabajar o pensar en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegué lo primero que hice fue juntarme con los 4 o 5 más grandes y decidí comprometer a los jugadores a los últimos 6, 7 meses del año a sacarlo adelante. Sacarlo adelante en todo aspecto, en todo sentido. Al margen de que había que un mercado de pases se aproximaba, que estábamos sin entrenador porque Fernando Verón había asumido los últimos 3, 4 partidos en ese momento. Entendí que había que trabajar rápido y eficaz. La mejor manera era comprometer al futbolista, lo sentí desde ese momento, al margen de la elección del entrenador. Si bien nosotros elegimos un entrenador con cierta espalda, que conocía el club, que hacía mucho tiempo que no estaba trabajando en el fútbol argentino y que creía que era una linda oportunidad para todos, sentí que lo importante era el jugador de fútbol en ese momento. Entonces me reuní con ellos en varias oportunidades, primero con los 4 o 5 muchachos más grandes, le conté mi idea, entendí también que había que... hice un análisis de la situación, costo y productividad en lo que refería al presupuesto del armado del plantel. Teníamos 4 o 5 jugadores que sentí que no iban a formar parte de mi proyecto puntual y que lamentablemente no iban a continuar en el cargo. Y en ese sentido, agudizar el ingenio para... después de contratar un entrenador y empezar a ponernos de acuerdo con los jugadores a ir a buscar, agudizar el ingenio con la gente de scouting, debido a que el presupuesto no era alto. No teníamos un presupuesto para poder gastar. Los 2 objetivos que me planteó la dirigencia eran claros, eran tratar de conseguir resultados en lo inmediato, algo difícil y algo que uno no lo prevé, a veces uno hace muchas cosas y las cosas no se dan. Pero por sobre todas las cosas, cambiarle la energía de lo que venía pasando en situación a lo deportivo puntual. ¿Por qué? Porque en el marco de la gestión a mí me toca agarrar tiempo después de que trabajaba Mauro en San Lorenzo.
Y desde el primer minuto Mauro se puso a disposición, estuvo ahí esperando para cualquier necesidad mía, lo que pasara, y en ese sentido, entre ese apoyo, las ganas de querer sacar adelante una situación difícil, la contratación del entrenador y el compromiso de los jugadores, me parece que eso fue lo más importante como para poder empezar a cambiar la energía y cositas que me quedaron. En San Lorenzo se entrena siempre en Ciudad Deportiva y uno, como vivió tanto tiempo dentro de la cancha, gracias a Dios, vos te das cuenta simplemente ya cuando el jugador se termina de cambiar y la caminata al entrenamiento, ya te das cuenta cómo enseguida cambia la energía. Empatamos el primer partido, empatamos el segundo y San Lorenzo pudo ganar de local por primera vez en 8 meses un clásico con Boca en cancha de San Lorenzo. A partir de ahí sentimos que empezó a cambiar la energía, sentí que había que redoblar esfuerzos individuales porque teníamos mucha disparidad también en lo que refería a la edad del plantel, teníamos gente de 36, 37, 40 años en algunos casos como Torri y chicos muy chiquitos que quizás en ese momento tuvieron que subir de golpe porque el San Lorenzo lo necesitaba. Pero bueno, el día a día la verdad que esa energía fue cambiando, se fueron, obviamente, en base a los resultados. Y antes escuchaba a Ariel, director deportivo de Newell's, que hacía foco en trabajar en el mediano y el largo plazo, y yo coincido muchísimo en eso. A veces se puede, a veces no se puede. Posterior a ese año y esa clasificación a la Sudamericana, tuvimos un año más de trabajo, que la verdad que ahí sí me dejó quizás pensar un poquito más allá, y bueno, y poder quizás trabajar más mancomunadamente en el armado del plantel, en asumir el tema de traer más gente en la zona de scouting, que creo que estábamos necesitando, se sumó gente en esa zona también, entonces me parece que fueron varios aspectos, pero por sobre todas las cosas, el hecho, yo siempre le doy mucho en el marco de lo que refiere a las responsabilidades, le doy mucho valor al futbolista. Siempre le di mucho valor al futbolista y creo que gracias a ellos me dejaron llevar una gestión, mi primera gestión en realidad, de una manera tranquila y bueno, con la responsabilidad del día a día que respecta y que demandan los clubes hoy en día.